con la lección. En esta semana se habló acerca de interpretaciones, ¿verdad? Yo lo escribí en inglés. Lenguaje, texto y contexto. Entonces, la pregunta que quisiera iniciar, ¿qué afecta nuestra interpretación? Por ejemplo, cuando nosotros leemos algo, when we read something, what affects interpretation? ¿Qué lo afecta? O sea, Yanina puede hablarnos mucho de esto porque ella trabaja en eso, pero la vamos a dejar ella de última. Vamos a empezar con los otros porque tú no vas a dar, yo sé que no va a dar muchísimas explicaciones, pero vamos a escuchar a los demás que no trabajan en esto, que no tienen idea. O sea, cómo uno, ¿verdad? Porque tú después no lo vas a expandir. Dino, Yadri, ¿qué afecta la interpretación? Bueno, que cada persona es diferente, cada persona tiene una experiencia distinta, tiene una vida, ha llevado un transcurso de vida diferente. Entonces, según tú leas la Biblia, o sea, el mensaje te va a llegar de acuerdo a tus experiencias. Ok, entonces, en base a la experiencia, ¿qué más opinan ustedes? ¿Qué más afecta nuestra interpretación? Prejuicio. Los prejuicios que uno tenga, o sea, que la experiencia, prejuicio. Jocelyn o Yanni Anthony, antes de que le dé la palabra a Yanina. La cultura, yo pienso, la cultura y el grado de interés o fe que tengan, que quieran tener. Ok. Anthony y Yanni, si quieren decir algo. There you go. Well, your environment and how you were raised. O sea, It has a big impact on the way that you think and process everything. So muy buenos puntos, ¿verdad? Las experiencias, los prejuicios, la cultura, la crianza que uno tiene, ¿verdad? Cómo eso afecta. Yanina, háblanos más ahora de un sentido profesional, ya que tú estás... Oh, basically that's what it is, the experience and your education, your background, how you were raised, your previous beliefs, where you were born, the language you speak, like your native language, all those things influencing. Yeah, ¿verdad? Y vamos a ver, sí, en esta semana vamos a ver, ¿verdad? Un poco cómo eso también, como dice Yanina, el lenguaje, ¿verdad? Afecta. Eso está más adelante. Una de las cosas, ¿verdad? Como se ha mencionado, son las presuposiciones que la gente tiene, o sea, what we believe, right? From before. Y ¿qué era el concepto que tenía el pueblo judío acerca del Mesías? Que iba a venir a salvarlo de prácticamente la esclavitud que ellos estaban viviendo. Algo más, o sea, any other beliefs? How did the Hebrew people believe that the Messiah was going to come? Yeah, he was going to come, like Jocelyn said, to liberate them, ¿verdad? Para liberarlos. Pero what other things were going to happen, or what did they think was going to happen? No pensaban ellos que Jesús iba a venir a como hacer una guerra para libertarlos a ellos y retomar todo lo que les había sido quitado. ¿Verdad? Entonces, cuando uno piensa, ¿verdad? De un rey, uno piensa como de un poderío, ¿verdad? Ellos pensaban como que iba a venir, claro, ¿verdad? Del linaje de David, como se había dicho, pero
ellos en su mente, ¿verdad? Como todo lo que nosotros dijimos en cuanto a la interpretación, ellos interpretaban de que el Mesías iba a venir con gran poder y gloria. O sea, eso es lo que ellos pensaban, ¿verdad? Que iba a venir de una manera como que, óyeme, que cualquiera que lo viera por la apariencia que ellos podían ver, que iba a venir, ¿verdad? De una manera como majestuosa. Entonces, ¿qué pasó cuando vino Jesús? De una manera, ¿verdad? Humilde. O sea, esas presuposiciones, ¿verdad? Que afecta esos tipos de cosas, afectan nuestra interpretación, que nosotros leemos la Biblia y a veces por eso que nosotros no entendemos. O sea, estas presuposiciones impidieron que los apóstoles reconocieran a Jesús cuando Él vino. Porque como ellos lo estaban esperando de una manera, no lo reconocieron, ¿verdad? Cuando Él vinieron. Ellos necesitaron la obra del Espíritu Santo para que sus mentes pudieran comprender la misión de Jesús a través de la luz de los textos bíblicos. Entonces, a la hora que nosotros, ¿verdad?, vamos a interpretar la Biblia, nosotros también estamos influenciados por nuestras experiencias, nuestro conocimiento y nuestras ideas preconcebidas. ¿En qué idiomas, o sea, fue escrito la Biblia originalmente? Son casi cosas, ¿verdad?, que muchos sabemos. ¿En qué idioma fue escrito? Arameo y hebreo. En arameo. Y en Arameo, griego. hebreo. En arameo. ¿Y el Nuevo Testamento? En griego. Ustedes habrán preguntado por qué. O sea, ¿qué razones pudieran ser por qué? El griego. Por lo menos vamos a empezar desde el principio. El hebreo y el arameo. ¿Por qué fue escrito en esos idiomas? Porque ese era el idioma que hablaba la gente en ese tiempo. La mayoría de la gente. Ok. Otra idea, Fidel, creo que tú querías decir algo. Pienso que Jesús lo dijo de una manera quizá un poquito extraña, que puede sonar mal. Dijo, la salvación viene por los judíos. Y no era que él estaba a favor del pueblo judío, y yo menos. Pero, lo que él quiso decir es que Dios le puso a ese pueblo la misión de esparcir el conocimiento del Dios verdadero. Y entonces ese pueblo desarrolló ese idioma. Tendremos que remontarnos al origen de las lenguas, pero ese pueblo que no era originalmente judío, sino que Abraham vino desde lejísimo, desde Irak, a ese terreno, pero desarrollaron ese idioma. Entonces Dios les reveló cosas a ese pueblo y ellos entonces la pusieron en escritos. Sí, ¿verdad? Originalmente fue verbalmente y Fidel dio en la clave. O sea, ¿a través de quién era que Dios dijo que iba a bendecir a todos los pueblos? A través de Abraham, ¿verdad? Dijo, desde tu simiente voy a bendecir a todas las naciones, ¿verdad? Sobre la tierra. Dijo que tus hijos van a ser como los granos de arena sobre la tierra. Y si tú te pones a ver, sea musulmán, judío, cristiano, todos somos simientes de Abraham. Físicamente, ¿verdad? Y también espiritualmente. Entonces, Dios dio el mensaje primero, ¿verdad? A Abraham. El lenguaje que hablaba Abraham y su gente eran el arameo y el hebreo. Entonces, ya a través de ese pueblo, Dios quería que se diera el mensaje. Ahora, la otra parte, ¿verdad? El Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Porque Janina lo dijo, o sea, porque ese era el idioma que se hablaba, era un lenguaje universal, ¿verdad? Y el evangelio no solamente, o sea, Dios quería bendecir todos a través del pueblo judío y quería que el mensaje fuera esparcido. Entonces, Dios lo dio o sea, el griego para que el mensaje todos lo pudieran conocer porque ese era el lenguaje que fue escrito.
Ahora nosotros hemos sido bendecidos a través del tiempo porque ha sido traducido en todos los idiomas y por lo menos los idiomas que nosotros hablamos, que son el inglés y el español. Ahora, ¿qué son los problemas que surgen con las traducciones que han surgido? What are problems that happen when you translate things? Words can get lost in translation. Exactly. Can you give me an example, Anthony? From the lesson, do you remember any examples? I remember in the lesson where they had said, like how I think in Hebrew that one word could be used to, or an idea can be described in different ways. So I don't know if maybe that's one way, you know? Make the word Like you, something. because you know how obviously like some words in English, they don't sound as powerful as in Spanish. So maybe like that's one way. I have an example that is a simple example. Mhm. Un ejemplo simple. Por ejemplo, la palabra love en inglés y amar en español no es lo mismo. Por ejemplo, tú en inglés, you love everything. Everything is love in English. Everything is love. Oh, I love to eat. Oh, I love this, I love that. Oh, I love you. We said I love you to everybody. Pero cuando tú en español le dices a alguien que tú lo amas, eso es algo más profundo que I love, you know, like, so, un ejemplo simple de diferencias en los. Muy bien, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos, inclusive, y vamos a seguir ese mismo ejemplo. O sea, nosotros decimos amar, pero en el original, en el griego, cuando tú lees la Biblia, cada vez que tú ves la palabra en el Nuevo Testamento que dice amor o amar, es la misma. Pero cuando tú lo lees en el griego, las palabras que utilizan, por ejemplo, a veces fileos, de la cual viene Filadelfia, o sea, el amor fraternal. O sea, también aquí, por ejemplo, cuando habla de los esposos, el amor eros, o sea, que es ya un amor más físico. O sea que Y ellos el tienen ágape. varias palabras, ¿verdad? Para la palabra amar en griego, que nosotros no tenemos. Entonces se pierde, como dijo Anthony, o sea, a veces el significado cuando uno cambia de idiomas. Que es lo mismo. Yadi, ¿tú querías decir algo? No, de eso mismo, que yo una vez, yo escogí un curso de eso, del griego, de los tres amores que salen en la Biblia, que dice que uno es el ágape, otro el fileo, como tú dices, y el otro eros. Y el ágape es el que tiene Dios hacia nosotros. O sea, y dice que cuando fue a Pedro, no sé si, yo creo que fue a Pedro, Pedro cuando lo negó 3 veces, que Jesús le preguntó, ¿me amas? Era el amor fileo. O sea, el amor fileo que le preguntaba, o sea, que sí me amaba. Entonces, por eso fue que él se sintió mal cuando Jesús le preguntó 3 veces. Porque él le preguntó 3 tipos de amor, fue. Gracias, Vera. Muy buen ejemplo ahí, aclarante, ¿verdad? Y tenemos lo mismo, eso sucede, ¿verdad? En la Biblia cuando se traducen ciertas palabras. Por ejemplo, la palabra misericordia, chesed. O sea, esa palabra abarca mucho más, o sea, que nosotros entendemos. Nosotros decimos misericordia, pero, o sea, abarca, yo diría, qué sé yo, no hablo hebreo y cosas, pero como que en la lectura de la palabra chesed, como que yo entiendo no solamente misericordia, sino que todo lo que abarca cuando tú eres misericordioso. O sea, el perdonar, el amor, qué sé yo, o sea, el sentir lo que la otra persona siente. O sea, es mucho más abarcante de lo que nosotros, ¿verdad? Entendemos por misericordia. O sea, es una palabra muy simple, pero al no tener una equivalente en nuestro idioma, en la interpretación, se pierde parte del significado, ¿verdad? Cuando se habla, vamos a buscar Primera de Reyes 3:6. Alguien que lo tenga, por favor, que lo lea. First Kings, Primera de Reyes,
capítulo 3 y el versículo 6. Quien lo tenga, por favor, que lo lea. Bienvenido, abuelo, y felicitamos a Eric, que es abuelo nuevamente, que le nació una nieta ayer. Eleanor, estamos contentos con él y la familia. Era de Tavera, que tiene un nuevo miembro en su familia. O sea que bienvenido, ¿verdad? Y felicidades. ¿Quién tiene Primera de Reyes? Yo la Capítulo tengo. 3, versículo 6. Yo la tengo. Ok. ¿La leo? Sí. Ok. Salomón le respondió, tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esa tu gran misericordia al darle un hijo que se sentará en su trono, como sucede en este día. Ok, ¿verdad? Cuando uno lee el pasaje, y le damos la bienvenida a Raúl, que Raúl. acaba de llegar ahí. Cuando uno mira ese texto, ¿verdad? Y lo lee, dice, porque tú has mostrado gran misericordia, o sea, chesed, a tu siervo David. Dice, tú has continuado, o sea, en algunas versiones dice, esta gran bondad, this grand kindness, este cuidado, o sea, chesed para con él. O sea, que es mucho más abarcante. O sea, utiliza la misma palabra chesed en el hebreo, ¿verdad? También el Salmo 57 y el versículo 3. Si alguien lo tiene. Oh, le damos la bienvenida también a Esther. La ¿En qué día tú estás, Tony? Este es parte del lunes. Ok, porque así yo voy viendo la cita ahí mismo. Salmo 57, versículo 3. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Quién lo iba a leer? Léelo tú, Jocelyn. Que creí que alguien lo iba a leer. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ok, entonces ahí vemos, ¿verdad? Más textos, ¿verdad? Que nos dicen, o sea, de esa palabra, chesed, como estamos hablando, que significa mucho más que misericordia, pero esa es la palabra más cercana que tenemos en nuestro idioma. Otra palabra, ¿verdad? Que nosotros traducimos, pero en realidad no significa lo que nosotros le damos, es la palabra shalom. Nosotros decimos paz, pero abarca mucho más que eso. Yo tengo una compañera judía que cada sábado, cada viernes, nos despedimos y nos decimos Shabbat Shalom. Y ella siempre me aclara que eso significa mucho más que paz. O sea, es más profundo. O sea, es como estar, un estado de estar completo. O sea, cuando tú le dices a alguien Shalom, o sea, significa ser completo, o sea, estar completamente tranquilo, entero, en un total estado de bienestar. Pero imagínate, ¿cómo uno diría eso si uno es prácticamente Ahora dar un mismo. sermón, ¿verdad? Para decir eso, ¿verdad? Entonces, Tony, bueno, no tiene que ver, no, directamente. Entonces, el español hay que hablar con muchas palabras para poder expresar lo que uno quiere. Sí, ¿verdad? Cuando uno mira, y Anina sabrá de eso, ¿verdad? Cuando uno está traduciendo, hay mucho más palabras en español que en inglés. Entonces, cuando uno está traduciendo, como ya dio el ejemplo, por ejemplo, de amor, ¿verdad? En inglés, love, tú lo tiras para todo. Pero en español, ¿verdad? Uno puede ser más específico, ¿verdad? En cuanto a la forma de uno poder expresarlo.
¿Alguien más quiere decir algo más? Entonces vamos a seguir, ¿verdad? La lección habla, ¿verdad? De el martes, repeticiones, patrones de palabra y su significado. Entonces vimos, ¿verdad? Que en la parte del martes, que una de las maneras como los escritores eh, pudieran como enfatizar, ¿verdad? Algún atributo de Dios era repitiéndolos 3 veces. Uno escucha, ¿verdad? Por ejemplo, en Isaías 6:3, ¿verdad? Es un ejemplo que dice, o sea, santo, santo, santo es es el Señor. Y dice, y los ángeles estaban delante y decían, santo, santo, santo. O sea, esa era una manera de ellos enfatizar ese atributo, o sea, de Dios, dándole, ¿verdad? Repitiendo algo 3 veces. ¿Alguien quiere añadir algo del martes? ¿Algo que le llamó la atención? Yo quisiera decir algo también. Sí, sí. Al estudiar esta lección y ver en este concepto de las palabras y sus significados, y cómo nosotros sabemos que la Biblia fue inspirada por Dios, pero tenemos que pensar también que cada cual fue inspirada, no fue escrita. Dios no agarró un lápiz y papel y lo escribió. Él inspiró, el Espíritu Santo guió a todos esos escritores a escribir la Biblia. Pero cada uno de ellos puso de su propia no inspiración, pero de su propia experiencia, de sus propios bias. Bias es como percepciones, ¿verdad? Cada uno tenía una experiencia diferente, cada uno tenía una educación diferente, cada uno tenía una idea en su mente diferente, y todo eso, ellos lo vertieron en esos escritos también. En todos los libros que nosotros leemos y en todos los escritos que hasta uno ve, por ejemplo, shows de televisión, y hay diferentes escritores en esos shows de televisión, y cada uno de ellos escribe algo diferente. O sea, aunque escriba lo mismo, tiene algo resaltado diferente a otro, a como lo hizo otro. Entonces, todo eso ellos lo vertieron en esos escritos. Entonces, de la misma manera como nosotros entendemos, así mismo nosotros traemos todas nuestras percepciones, nuestras experiencias, nuestras creencias, todo lo traemos a esa forma de entender. Muchas gracias, Janina. Me gusta que tú hayas traído eso porque eso es importante, porque a veces uno se pone a pensar, ¿verdad? De que, óyeme, tantas cosas y tantas diferentes personas y tantos puntos de vista que fueron escritos en la Biblia, y quizás alguien pudiera decir, pero ven acá, entonces la Biblia entonces se puede contradecir porque esta persona piensa de esta manera y la otra piensa de otro, y no sé si esto sirve. Vamos a leer, por favor, 2 de Timoteo, capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Que me gustó ese punto que Janina trajo, y ese versículo va muy de acuerdo con eso que Janina acaba de decir, de los bias, los preconceptos, ¿verdad? Que tiene y todo lo que uno trae al escribir. 2 de Timoteo 3, 16 y 17, si alguien lo puede leer, por favor. Yo lo tengo. Lo leo. Léelo, por favor, entonces. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Que tengamos siempre eso presente, que independientemente, ¿verdad? De que aunque no haya sido una traducción perfecta, ¿verdad? Aunque quizás no captemos el significado completo de lo que quizás Dios quiso decir en un momento,
todo fue inspirado por Dios, como dijo Janina, como dice la palabra, ¿verdad? Es útil para nosotros y nos capacita para que nosotros podamos hacer cualquier buena obra. Entonces, eso es bueno, que en lo que uno está estudiando todo esto y mira, ¿verdad? Que el significado, que las repeticiones, los textos, los contextos, todo eso, estemos claros al fin y al cabo de que todo esto es útil para nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda en cualquier momento. Entonces, en la parte del miércoles, y por favor, si quieren interrumpirme en un momento, abran el micrófono y digan algo. O sea, Raúl, Esther, si ustedes quieren mencionar algo de lo que hemos estudiado, por favor, siéntanse libres a decir algo. Jocelyn y por igual, y Fidel. Y ya de Janina, yo sé que... No, y eso es bueno. O sea, porque esto es una reunión familiar. Uno, el que tiene la lección, es como un moderador o una moderadora. Y todo el mundo, ¿verdad?, aporta algo, porque eso es lo que enriquece esto y lo que enriquece cualquier repaso de cualquier lección. Malo es cuando un maestro nada más está ahí hablando y todo el mundo está escuchando. Aquí somos todos maestros, todos traemos algo a la mesa. O sea que si quieren decir algo, bienvenido. Yo quería agregar a lo que Janina dijo. Dígalo. De que tenemos un ejemplo, por ejemplo, en la misma Biblia, de lo que ella estaba diciendo. Cuando uno ve San Juan, San Lucas, San Mateo o sea, los 4 evangelios. O sea, ellos dicen la misma historia, o sea, todos narran la historia de Jesús y de la resurrección de Jesús, pero se narra de forma diferente, o sea, de acuerdo al punto de vista de cada uno de ellos que lo escribió. Muy buen punto, Yadri. Me gusta la forma, lo que yo decía cuando fui maestro de escuela sabática, lo que decía es que la verdad es un diamante. Y, por ejemplo, lo que tú estás diciendo es la misma verdad, ¿verdad? Cada uno relataba un mismo suceso a veces, pero cada uno añadía un detalle diferente, porque como un diamante tiene diferentes facetas, cuando tú brillas la luz a través del diamante, cada faceta te da un color diferente, pero sigue siendo el mismo diamante. Y así mismo es la verdad. O sea, ¿verdad? Sigue siendo la misma verdad, pero a medida de que tú lo miras desde un diferente ángulo, tú vas viendo una diferente faceta, pero sigue siendo la verdad. O sea que muchas gracias por esa parte. Si alguien más quiere decir algo. Si no, ¿verdad? Entonces el miércoles texto y contexto. Cuando hay palabras, ¿verdad?, en la escritura, ellos ocurren dentro de 2 contextos. Y eso es algo que uno tiene que tener presente. Número 1, sucede dentro del contexto de la misma oración en la cual fue escrita. Y otro es el contexto de qué es el mensaje que se quiere dar. Y eso son cosas que uno tiene que tener presente, ¿verdad?, cuando uno está estudiando la Biblia. Por ejemplo, el ejemplo que nos da la lección está en Génesis capítulo 1, el versículo 27, y Génesis 2, 7, cuando habla de la palabra Adán, ¿verdad? Cuando dice, por ejemplo, que en el original dice vara, y cuando utiliza vara, que es Adán, está refiriéndose a la humanidad. Pero después cuando utiliza la misma palabra que nosotros traducimos como Adán, ¿verdad?, en Génesis 2.7, dice Adama, que está refiriéndose a la persona de Adán. Aunque Adán es el representante de la humanidad. Por eso que digo que después tuvo que venir el segundo Adán, o sea, ¿verdad?, el segundo Jesús, ¿verdad? Porque como que Adán vino primero y como que falló la cosa, ¿verdad? Porque pecó. Entonces, Jesús tuvo que venir para quitar el pecado del mundo. ¿Alguien quiere decir algo de texto y contexto? O sea, de la parte del miércoles.
yo he escuchado algunos predicadores que han sacado textos Wait, sorry. por eso mismo. Di, Anthony. Y es que tengo una pregunta sobre miércoles. Yo vi un texto que dice, Paul says that Jesus is the second Adam. ¿Y qué se refiere con decir eso? Es representante de la humanidad. O sea, representative of humanity. Okay. Because Adam has two meanings. Adam is, which is bara in the original text, represents humanity. And then Adama, which is Adam, the person, the individual. Mm-hmm. Now, when it was saying, like, for example, you know, that Jesus is the second Adam, the representative of humanity. Because remember that when the first Adam came, he sinned. He brought sin into the world. Remember then when it refers to Jesus as the second Adam, he takes away the sin of the world. Remember John 1, I think it's 139. Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Remember that Adam brought in sin? Jesus takes away the sin. He represents humanity. That's why we can find salvation, because we are all parts of humanity. Okay. Yo quería añadir algo, Tony, de eso también. ¿Cómo no? Dele para adelante. Dice también que Jesús, el segundo Adán, también fue como para ganar la batalla donde el primer Adán fracasó, que fue cuando él vino y se bautizó y estuvo en el desierto y Satanás fue a tentarlo 3 veces. Fue con lo que Adán falló. Y también dice algo que me conmueve mucho cuando uno ya está en el cielo, que Adán vea todo lo que él ocasionó. O sea, todos nosotros, todo lo que pasó a través del mundo. Entonces, pues ahí se van a abrazar los dos Adanes. Ok, ¿alguien más quiere añadir algo? O sea, más o menos eso era lo mismo, o sea, esto está diciendo, ¿verdad? Añadiéndole más, ¿verdad? A eso. Ya. Yo estuve cogiendo una clase el otro día, así, de eso, de Biblia. No sé si sea correcto, si no sea correcto, pero hablaron de eso, de Adán, de que Jesús es el segundo Adán. Era refiriéndose más a la parte de que Jesús vino y se convirtió hombre, o sea, se convirtió hombre para cargar con nuestros pecados, o sea, para morir por nosotros. Entonces, él vino a ser como el segundo Adán, porque él cogió todas las culpas, todo el pecado del mundo cuando murió en la cruz. Entonces, a eso, más o menos, ahí fue que se hablaba y se comentaba de que por eso es que se llama como el segundo Adán, porque han sido los dos hombres de la tierra, o sea, que han habido, que han puesto, como quien dice, que han marcado la humanidad. Y hablando sobre la justicia y sobre el pecado, o sea, de cómo todos, de que así mismo como todos somos culpados por el pecado, así mismo también todos somos justificados. O sea, así mismo Jesús murió por todos nosotros, o sea, que la muerte de Jesús fue por todos. Sí, o sea, Adán, ¿verdad? Como representante de la humanidad, el pecado entró por él. Por consecuencia, a cada uno de nosotros. Por igual, o sea, Jesús, el segundo Adán, la salvación entra por él. Entonces nosotros, por Jesús, nosotros podemos ser salvos. Si lo aceptamos. O sea que está bien. Vamos entonces a la parte del jueves, los libros y sus mensajes. Si quieren comentar acerca de la parte del jueves. Algo que le llamó la atención acerca de la parte del jueves, de los libros y sus mensajes. A mí algo me dejó pensando del estudio de ese día, y es que nosotros tenemos libros que fueron los libros que decidieron que iban a estar en la Biblia. Porque sabemos que hubo otros escritos que they never made it to the Bible. Entonces,
nosotros tenemos esos libros de la Biblia que fueron, entonces yo me pregunto, ¿por qué eligieron esos libros? Porque son los libros que más o menos conectan todo y dejaron fuera los que podrían traer alguna duda o por qué no le gustaron esos libros. Bueno, voy a decir algo, Fidel y Eric me pueden corregir y añadirle. A mi entender, o sea, hubo un concilio y se reunieron para estudiar, ¿verdad?, los libros. Y lo que determinaron era cuáles libros tenían inspiración divina. Entonces, lo que no se consideraban o que no se podía verificar si tenía inspiración divina, eran considerados lo que llaman libros apócrifa. O sea, por ejemplo, tú tomas una Biblia católica, ellos tienen los deuterocanónicos, que son los libros de Tobías, Judith. Esos libros no se puede verificar la inspiración divina en cuanto a esos libros, por lo cual... ¿Cómo verificaron esas personas que la inspiración divina? O sea, ¿cuál es el manual para tú decidir? O sea, lo que estoy tratando de decir es que nosotros como seres humanos no somos infalibles, aunque tengamos toda la instrucción religiosa y hayamos estudiado todo tú sabes, todos los orígenes de la Biblia y todo eso. Lo que estoy tratando es de decir que nosotros como seres humanos tenemos que ser lo suficientemente humildes para nosotros aceptar que nosotros podemos equivocarnos en algunas de las asunciones que tenemos. Y ese concilio, ¿quiénes eran ese concilio? Eran personas como nosotros. Sí, Estudiadas y todo, pues, tú sabes, en los conceptos divinos, pero humanos. recuerda que los escritos en un principio fueron rollos. Y todos los que están en la Biblia tenían múltiples copias. Lo que no tenían múltiples copias eran parte de eso que consideraban, o sea, si no podían verificar su origen. Dice la palabra, ¿verdad?, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Este era un hombre de Dios y creo que era el concilio de Trent. Le voy a dar la palabra a Heriberto que quería seguir. O sea que, Heriberto, adelante. Yo dedico al trabajo que hicieron los exégetas en aquel tiempo, porque ellos se basaron en una serie de reglas gramaticales, reglas históricas, reglas de interpretación para elegir los libros inspirados. ¿Por qué dejar esos libros? Bueno, porque ellos se dieron cuenta que eran muchas narrativas, eran muchas poesías, eran muchas historias de aquel entonces, y que de esta manera incluían una serie de filosofías y hechos que ellos practicaban como parte de su cultura. Había mucha influencia incluso pagana. Por eso, de hecho, no fueron los adventistas ni fueron los religiosos evangélicos los que hicieron esa depuración, fueron los católicos. Y yo lo decreto porque fueron muy cuidadosos en elegir esos libros que pasaron la prueba. La prueba básica era que lo que ellos decían en la primera parte de sus escritos tenían que compaginar o tenían que, como decimos, match con toda la Biblia. Y eso fue lo que dio evidencia de que eran realmente lo que Dios había pedido que se publicaran. Esos libros históricos son buenos, no quiero decir que sean malos, son buenos para, como lo digo, por historicidad, usted puede buscarlo como referencia, porque hay muchas cosas que dicen ellos que se encuentran en otra parte de la Biblia. Ahora, cuando pasaron por el fuego de la prueba, se quemaron, porque entraron
en controversia con muchas de las palabras de Dios. O sea, desafortunadamente hablan de cosas extrañas ahí. Ustedes tienen que leerla porque, sobre todo, el libro de Tobías, ¿verdad? Y habla de una serie de experiencias que eran más paganas que otras cosas. Pero ustedes tienen que leerlo porque es mucha información. Son muchos libros. Son como 5, 8, 10 libros. No recuerdo, pero cuando yo estuve en el colegio de los jesuitas, estudié esa Biblia, la de Jerusalén, entre otras también. Ok, gracias, Heriberto. No sé si Fidel quiere añadir algo más. No, básicamente ya Heriberto y tú lo han dicho, se me hay que apuntar. Pero, de todas maneras, no tienen que tener eso como una venda, de que no se pueden leer esos libros. Como dice Heriberto, ustedes pueden leerlo por ustedes mismos. Hay versiones de la Biblia que los traen. Y ustedes lo leen y ven si, por qué son diferentes. Sería bueno que lo leyeran, de hecho, yo invito a que lo lean. Ok, espero, Janina, no sé si te tranquiliza o no. Ok, magnífico. Me gustan las citas, no sé si ha leído del conflicto de los siglos, de la parte del jueves y del viernes. Me gustó la parte del viernes. No sé si alguien tiene su lección ahí, si la pudiera leer. Elkin, welcome, Elkin. Raúl tuvo un problema con la electricidad, se le fue, por eso que él se nos fue, Raúl y Esther. Pero mira qué bueno es Dios. Esther, por si acaso, porque ella va a tener la parte especial, lo había grabado. Entonces la vamos a presentar después y lo tengo ahí para cuando empecemos. Alguien, por favor, que lea esa cita del conflicto de los siglos, la página 9, en inglés. En inglés. No, lo puede leer en cualquier idioma. Estoy diciendo que es la página 9 en inglés, pero no sé cuál en español. Yo la tengo en inglés también. Ok, la puede leer. Okay. In the Bible, God gives men the knowledge they need to be saved. We must accept the Bible as God's plan for our lives. The Bible is God's word. The Bible is true. It cannot. Do me a favor, Janina. Can you read the Great Controversy, page 9, where it says, in his word, from there? Friday. In his word. Uh-huh. It says, in his word, God has committed to men the knowledge necessary for salvation. I don't have that. I see, yes, God shows us, that's what I have. Maybe somebody else should read. En la parte del viernes, la cita que está ahí. I don't see it. Oh, la cita, oh, no. Further thought, where it says, No, the Great Controversy, no, I don't have that. You don't have that? Which lesson? Because it says Friday. No, I have that, but I didn't look in the Great Controversy. Oh no, because it's there. It's written in the lesson. Yeah, but that's what I was reading, and then yeah, she was reading that. In his word, where did you start from? Can you? Where it says in the Bible, God's give men the knowledge. That's what I have. And then he says, yes, God shows us his plan for our lives in the Bible. Okay, keep going. Where it says, yes, God shows us. Okay, yes, God shows us his plan for our lives in the Bible. But that does not mean that we do not need the Holy Spirit's help. We need the Spirit to guide us and help us to understand the Bible. Jesus promised to give us the Holy Spirit.
Jesus also promised that the Spirit will help his servants to understand the Bible truth. The Spirit will make the Bible's teachings clear to our minds. The Spirit will help us live Bible truth too. Remember, God's Spirit led men to write the Bible. So the Spirit will not ever teach us anything that does not agree with the Bible. Ok, gracias, Yanina. Entonces, lo que estamos claros es que esto está inspirado y como leímos, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3, 15 y 16, es que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, todos esos libros que están incluidos como parte de la unidad de la Biblia es el medio por el cual nosotros encontramos la salvación. Ese es el conocimiento que nosotros necesitamos para salvarnos, para vivir una vida sana como Dios quiere que nosotros la vivamos. Pero cuando la estudiamos debemos de buscar, como dice en eso escrito, la presencia y la guía del Espíritu Santo para que nos ilumine, tomando en cuenta, ¿verdad?, el texto, contexto, pidiendo a Dios que nos abra el entendimiento y el Espíritu Santo nos ayudará, ¿verdad? Como dice, Él es quien nos guía a toda verdad. Tony, I just don't like, personally, I don't like when we say that we get the knowledge in the Bible, how to, like, what we need to be saved. Because I have not found in the Bible anywhere where it says that, like, we need to, like this is what saves us, the knowledge or that, because all we need, and it's what God said, that all we need to be saved is to believe in Jesus. And there's no, but you need to do this or you need to do that. Like, I personally don't like when we say that in order to be saved, we need to look in the Bible to see what is what we need to do. Like, okay, where is this list of things that we need to do to be saved? Because only Jesus can save. Es verdad, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. Solamente Jesús nos puede salvar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por medio de mí. Pero también Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo llegamos a conocer a Jesús? A través de la Biblia, a través de su palabra. ¿Me entiendes? Y él dijo, si me amáis, guardad ¿qué cosa? Mis mandamientos. Mandamientos. O sea, ¿tú me entiendes? ¿Tengo que guardar los mandamientos para salvarme? No. Pero si amo a Jesús, quien es el camino a la salvación, entonces tengo que guardarlo por amor a él. That's what I say. That it's just I'm just talking about the little part in the Friday's day that it has this man like looking at the cross like that, and it says in the Bible God gives men the knowledge they need to be saved. It's just that is, again, like we put in words that don't, exactly. You know what I mean? Like yeah, like we read the Bible to get to know Jesus, to get to know and to love him. The saving part, like let's not add to that. Like the saving is just Jesus that does it. Who does it? You know, like. I don't think, I mean, I don't personally see in the Bible, and I don't think that was the meaning. I think it's just that the Bible is the way for us to get to know Jesus, because you're right. There's no other way through which we can be saved except through Jesus. And the Bible is clear in that. But we can't see him visually today, right? We can't talk with him, you know, unless it's through prayer. So, but we get to know him through his word, what he's done for us, what he is doing, and what he will do for us. So that's how we get to know. So it's through, and I think that's really what my interpretation, right, of what he's trying to say is that, you know what, go deep in the Bible with the Holy Spirit, and you will get to know Jesus, who is the way, the truth, and the life.
Fidel wants to say something? No, can you read back the text? El versículo que estaban leyendo, ¿cuál era? No, no era versículo, No, era no era un de... versículo, es en la parte del viernes que hay un cuadrito de un hombre así, Ok. como mirando la cruz, a Cristo crucificado. Y entonces dice, bueno, de hecho Jesús está amarrado, no sé los clavos. Entonces dice, in the Bible, God gives men the knowledge they need to be saved. And es eso eso me chocó porque tenemos que añadir eso cuando como que no va con lo que estamos estudiando. It's just me like being being controversial. Sí, bueno, It was just me, like why they have to put that little thing there, like why? sí. Pero déjeme comentar algo. Miren, a veces el que escribe la lección tiene algo en mente y no tenemos la oportunidad de cuestionarlo en directo y quizás él tiene una buena respuesta para eso. Ahora, eso mismo pasa con la Biblia, por ejemplo. Hay versículos que nosotros leemos de una manera y fueron escritos con otro sentido. Le voy a decir uno muy sencillo que usamos mucho los adventistas. Hay uno que dice que lo citamos bien, pero los entonamos mal. Por ejemplo, dice, escudriñad las escrituras porque ellos son las que dan testimonio de mí. Esa es la manera en que lo leemos. Ahora, la forma en que Jesús lo dijo es, ustedes leen la Biblia. Ahora, si ustedes leen la Biblia hablan de mí. Entonces, yo creo que ese es el sentido de lo que quizás quiso decir el autor. Es decir, nosotros tenemos que leer, ya estudiamos la Biblia, ahora toda la Biblia habla de Jesús. O sea, no es al revés como lo citamos, que dicen, lean la Biblia porque la Biblia hablan de mí, sino al revés. Ya ustedes leen la Biblia y el pueblo de Israel leía esos documentos, probablemente más que nosotros, lo memorizaba, todavía memorizan grandes porciones pero ellos no veían a Jesús. No veían a Jesús absolutamente, por lo menos no lo veían de la manera en que Jesús quería que lo vieran. Tony, Gracias, Fidel. tal vez Tony me escucha. Sí, te escucho, Raúl. Algo que quería comentar ahorita con lo que Janina decía del idioma, de que los escritores bíblicos tuvieron la inspiración y tenían que comunicar en sus propias palabras el mensaje, y a la vez creo que se conecta un poco con esto también que se acaba de mencionar. Y es un incidente interesante cuando Pedro, intentando, pienso yo, ver la manera de estar cerca de Jesús y si tenía la oportunidad de rescatarlo, cuando Jesús fue arrestado y fue llevado a unos juicios, que él le dicen, tú eres uno de ellos, uno de los galileos, creo que Pedro empezó a hablar de una manera que obviamente no estaba inspirado, ¿verdad? Entendemos que él usó palabras feas, sucias. Entonces, en ese momento había una desconexión, digamos, en términos de lenguaje, que Pedro estaba acostumbrado a escuchar hablar a Jesús. Por un lado, en el sentido de que aunque Dios comunicó a los que escribieron la Biblia un mensaje inspirado y luego ellos tenían que escribirlo, de todo modo, de alguna manera, ellos estaban seleccionando la mejor forma de comunicarlo. O sea, no fue que lo dijeron de cualquier manera, sino que ellos, bajo esa inspiración, trataron de ver las mejores palabras. Y por otro lado, en ese momento, cuando Pedro está en ese incidente y que Jesús lo mira, digamos, ahí ya es un tema que no es un tema de mandamiento, no es un tema, es un asunto de amor. Y por eso cuando Jesús se encuentra con él, de nuevo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y vuelve y le repite, ¿tú me amas? Y le hizo la pregunta 3 veces, porque ya hay algo mayor que los mandamientos. Y creo que se una reunión el tema. Entonces, vemos que tanto con el lenguaje como con el tema de lo que Jesús está buscando ver en nosotros, es realmente ese amor. Por encima, digamos, de las cosas que, cómo la podemos decir o cómo la podemos hacer. Ok. ¿Alguien quiere añadir algo más? Gracias, Raúl, por
esa interacción. ¿Usted quiere decir algo? Ah, sí, bienvenida. Hola. Alegre de verles. En la misma línea respecto de la interpretación bíblica, sí, a Dios le fascina el matiz de cada escritor de la Biblia, le encanta, porque Dios nos hizo así. A Dios le fascina cada personalidad que Él diseñó de nosotros. Y todas esas personalidades se reflejan en la escritura de la Biblia. Pablo es radical. Pedro dice, tengan cuidado con Pablo, que se pueden confundir hasta los más sabios con Pablo. Pablo dice, Pablo, en un momento, tú estás loco, Pablo, tú hablas demasiado, porque Pablo era un tipo que fue criado en un ambiente cultural altísimo y de la escuela de los fariseos. La combinación que tenía ese individuo era insoportable casi. Entonces, pero a Cristo le encantaba Pedro, le fascinaba Pedro, pero Cristo era débil con Juan. Entonces, Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Juan era el niño mimado de Jesús, y cuando le dijo Cristo a Pedro, después que le dijo 3 veces, tú me amas, entonces le dijo, mira, tú vas a morir de esta manera. Se lo dijo adornado, ¿no? Pero se entendió, y Juan venía atrás, porque Juan era la mascota de Jesús. Entonces Juan venía atrás, y Pedro se dio cuenta y le dijo, ¿y cómo va a morir? ¿Y este chamaquito que tú tienes, consentido? Que tú mimas tanto, ¿cómo va a morir? Y Jesús le dijo, ¿y qué a ti? Es decir, ¿qué te importa eso? ¿Cómo él vaya a morir? Y si yo quiero que él esté vivo hasta que yo venga, ahí le dijo, Pedro, yo soy soberano. Yo te amo y tú vas a dirigir mi iglesia. Pero si yo quiero que él viva hasta que yo venga, y bueno, Juan vivió hasta que Cristo vino y le reveló el Apocalipsis. Sí, entonces a Cristo, a Dios, le fascina todas las personalidades de sus escritores de la Biblia, todas las personalidades de sus discípulos, le fascinan los matices, lo que le puso cada quien. Lo que no le debe faltar a ninguno es el Espíritu Santo. Amén. Sí, ¿verdad? Como estábamos mencionando anteriormente, ¿verdad? Eran diferentes hombres de diferentes tiempos, a pesar de que era el mismo pueblo, pero de diferentes culturas, ¿verdad? Como tenemos algunos que eran, ¿verdad? Como Isaías, que era un príncipe. Y entonces tenemos Pedro, que era un pescador. O sea, tú me entiendes, de todo tipo, tú sabes, de personas, pero todos expresando una misma verdad. O sea, hay una armonía en las escrituras, como dijimos, o sea, en 2 de Timoteo, todos fueron inspirados por Dios. Y todos esos escritos de esos diferentes hombres, esas diferentes facetas del mismo diamante que es la Biblia, ¿verdad? Son útiles para nosotros y nos enseñan el camino a llegar, ¿verdad? A Jesús, quien es la salvación. Porque al fin y al cabo es eso. O sea, lo demás es aledaño. Lo central, ¿verdad? Es Jesús. Porque en Él está la vida. La Biblia en sí, ¿verdad? Es un libro con palabras. Y el que lo lee sin la inspiración del Espíritu Santo, así es que lo ve. Pero cuando uno lo lee con la inspiración del Espíritu Santo, bajo oración, entonces uno encuentra, ¿verdad? El verbo hecho carne, o sea, the word made flesh, Jesus. Bueno, si no hay más nada para añadir, muchas gracias a todos por su participación.